Hola a todos, si entraron a este video, es porque obviamente están interesados en el tema, así que bienvenidos a mi top 25 villanos más poderosos de Kirby. Antes de empezar el top, quiero decir una cosa, los villanos que verán en el top son solo villanos canónicos de la saga principal, por lo que aquí no verán tipos como el Nightmare del anime o el Galactic Knight de las novelas. Y para que lo sepan, los juegos que ven en pantalla ahora mismo son juegos canónicos, por lo que serán tomados en cuenta. Y sí sé que los Kirby Clash pasan en otra dimensión, pero al estar tan conectada con el universo principal, tomaré todo lo que muestre como información verídica y aplicable al principal, además de tomar también en cuenta sus villanos para el top. Y para que lo sepan, el top más que uno de villanos sería uno de jefes finales, pero como no todos los personajes que aparecen son jefes finales de un juego, lo deje como de villanos. También, oficialmente, dicho por el director actual de los juegos de Kirby, Shinya Kumasaki, existen 3 mundos relacionados al principal, sin contar a Kirby Clash. Uno es el principal donde pasan las historias principales de los juegos, la otra es de los modos como Metacnitmare, y la otra es la de los coliseos. Como la fuerza de personajes como Kirby, Meta Knight y DD en esos es diferente a la principal, aclararé que cuando un villano pierda contra estas versiones, es por versiones más fuertes no aplicables al lore principal. Y sí, esto significa que verán jefes secretos de los coliseos en este video, aunque diré cómo deberían de haber sido derrotados de forma canónica y no como la que vemos en los coliseos, ya que estas son inconsistentes con el Power Level principal. El formato del video será el siguiente. Hablaremos de la historia de los personajes, sus habilidades, y por último sus feats, así para dejar en claro el por qué cada uno está en ese puesto. Dependiendo de que fue necesario que usara Kirby para derrotarlos, ya sea ayuda externa, un power-up o un objeto. Aiken Giriri no tendrá aparición en el top, y si la tiene serían solo menciones honoríficas. Sin más que decir, empecemos. Tras ayudar a Mr. Star a reconstruirse y este se fuera del planeta, tan rápido como se termina un problema, otro empieza, y otra persona de otro planeta llegó para desafiar a Kirby a un combate, siendo este Grill. Y su gran desafío, fue una partida de Star Stacker. Las habilidades de Grill, bueno, no tiene, puede volar con la escoba, y puede golpear con esta. Si Kirby es derrotado por Grill en la partida, solo lo dejará atrapado en una pila de bloques. Y si pierde, Grill quedará con un desastre de los suyos. La razón por la que está aquí, es que es un no combatiente, y consideraba que no lo podía dejar fuera del top, ya que es el jefe final de Star Stacker. Juego que sabemos que es canónico por el arte de hermandad de jefes malvados de Star Allies, donde aparece Grill, por lo que sí, Star Stacker es canon. Y bueno, eso sería todo, como tiene muy poco y solo ha aparecido una vez fuera de cameos. Grill se queda con este puesto 25, Grill. Un día, y sin previo aviso, el sol y la luna empezaron a pelear día y noche. Los habitantes de Popstar no podían hacer más que mirar, hasta que un pequeño bufón llamado Mark se encontró con Kirby. Y le dijo que para que el sol y la luna se tranquilizaran, necesitaba la ayuda del cometa Nova, un cometa con la capacidad de cumplir deseos, pero para despertarlo, se necesitaban reunir pequeñas estrellas de distintos planetas. Por lo que Kirby tomó la Warp Star y se dirigió a esos planetas para acabar con el conflicto. Luego de que Kirby reunió todas las estrellas, antes de pedir su deseo, fue empujado por Marx, quien pidió el deseo de tener el dominio de Popstar. Que, según Kirby Clash, su deseo le dio control total sobre Nova, por lo que Marx usaría a Nova para conquistar Popstar, lo que desmiente la teoría de que Nova le dio a Marx sus poderes. Y también en el perfil de Marx se dice que su forma con alas es su verdadera forma. En fin, ahora con las habilidades, puede teletransportarse, lanzar 4 boomerangs en forma de picos, lanzar semillas que crecen en plantas con espinas, puede tirar una bomba cuya explosión congela. Este puede volverse, así decirlo, como una sombra que sale del piso para hacer un ataque sorpresa, puede atacar con flechas, puede disparar un ataque de energía como un cañón desde su boca, y puede hacer un falso agujero negro. ¿Por qué digo falso? Simple, porque cuando caes en el agujero negro, simplemente entras en una dimensión donde recibes múltiples explosiones, por lo que, más que un agujero negro, esto es un portal con un nombre grandilocuente. La razón por qué está en este puesto, es porque es casi que el único villano que fue derrotado por Kirby de forma individual y sin objetos. La gran mayoría necesitó que Kirby recibiera ayuda, ya sea de otro personaje,
o que tuviera cierto objeto que aumentaba su poder. Siendo que los otros personajes que perdieron contra Kirby de forma individual ya fueron varios juegos después de Superstar, y con esto me refiero a que el poder de Kirby en base en esos juegos ya era demasiado. Tanto que, en un minijuego de Mass Attack, Marx puede ser derrotado por 3 Kirbys. Y según la trama de Mass Attack, Necrodeus dividió a Kirby en 10 mini Kirbys y el corazón valeroso de Kirby, siendo que esos 10 Kirbys y el corazón valeroso son iguales a Kirby base. Que 3 mini Kirbys puedan derrotar a Marx ya demuestra lo lejos en la escala de poder que quedó incluso si no tomamos el minijuego, a pesar de ser algo oficial aunque no canónico, debería de seguir contando un poco. Pero si no lo tomamos, de todas formas Marx aún así perdió contra un Kirby de los primeros juegos que aún no se hacía tan poderoso, y villanos de juegos anteriores a Marx necesitaron de objetos para ser derrotados. Por lo que así queda, puesto 24, Marx. ¿Pensaban que aquí terminaría? Pues no, porque el puesto 24 es compartido, entre Marx, y su forma de Marx So, esta forma es de canonicidad dudosa, por eso la pongo. Marx consiguió esta forma al fusionarse con partes de Nova, lo que le dio el poder de Nova, y con esto, el poder para conquistar Popstar. Todas sus habilidades son las mismas que su forma normal pero potenciadas. Pero acá obtiene una donde se parte por la mitad, y sus mitades se vuelven esferas de energía azul y magenta respectivamente para atacar. La razón de por qué está aquí, es porque igual fue derrotado por Kirby base, y a diferencia de otros jefes secretos, este no tiene el Plate Armor para beneficiarse o subir de puesto, por lo que aquí se mantiene, ahora sí, puesto 24, Marx y Marx So. Nota, hay gente que cree que Marx es planetario, basándose en el tamaño de Star Dream, que tiene la misma paleta de colores de Nova, y porque son cometas Nova, pero esta comparación de tamaño se desmiente comparando a Kirby con estos dos. Kirby puede estar fácilmente frente a Nova, pero con Star Dream, Kirby es minúsculo, Star Dream es incluso más grande que la Albert que deja a Kirby increíblemente pequeño. Tomando en cuenta que Kirby mide 20 centímetros, esto deja a Nova con el tamaño como de una casa, o incluso si no tomamos lo de los 20 centímetros, en Forgotten Land se compara a Kirby con objetos de la vida real, como un auto. Lo que dejaría a Nova con el tamaño como de un colegio, y si preguntan, no, que Star Dream y Nova sean cometas Nova no hace que sean del mismo tamaño, ya que Star Dream no fue creado por la gente de Alcandra, sino que fue creado por Altman con planos que se encontró en un planeta relacionado a Alcandra, por lo que se podría haber dado libertades creativas como el tamaño para hacer también su nave. Ya con esto espero que les haya quedado claro ese tema, ahora sí vamos al siguiente puesto. Una noche, la gran fuente de los sueños, terminó siendo infectada por un ser de otro planeta, Nightmare. Y como la fuente de los sueños hacía que la gente durmiera y bueno, tuviera sueños, con Nightmare corrompiéndola, los sueños se volvieron pesadillas. King Dedede se dio cuenta de esto, y terminó rompiendo la varita estelar, la que le daba poder a la fuente, y sin esta, Nigmate terminó sellado en la fuente, con los trozos de la varita dispersos. Dedede se los dio a los suyos para mantener todo a salvo, pero no esperaba que Kirby se daría cuenta que no podía dormir, y al ir a la fuente, se encontró con Dedede bañándose. Al malinterpretar todo, Kirby salió a derrotar a los esbirros de Dedede, justo antes de que el rey le explicara la situación. En cuanto a sus habilidades, este tiene teletransportación, en su forma de orbe, Nightmare solo puede disparar estrellas y tajos de energía, pero en su verdadera forma, sigue haciendo esas dos. Pero también puede usar su propio cuerpo haciéndolo girar como un tornado para atacar. En cuanto a por qué está en esta posición, para ser derrotado, Kirby necesita de la varita estelar. De hecho, especifican que, tomando prestado el poder de la varita estelar que le dio Dedede, Kirby pudo vencer a Nightmare, por lo que es probable que sin esta Kirby no hubiera ganado. Y en cuanto a su versión paralela, decidí hacer una diferenciación en el top, por lo que lo verán más adelante, puesto 23, Nightmare. En los reinos de los cielos más allá de las nubes, se encuentran varias islas, una en particular llamada Lona Lúdica, en donde había un estudio de arte, donde había un cuadro de 2 hermanas separadas al nacer. Un día, por el poder del pincel del que fueron creadas, una de las hermanas cobró vida, pero por haber sido abandonada por su pintor, esta generó un rencor al mundo, y juró vengarse de este. Por lo que tomó el pincel con el que fue creada, y convirtió Dreamland en una obra de arte.
Kirby intentó detenerla, pero con el pincel del poder, la bruja llamada Draucia simplemente le quitó los brazos y las piernas dejando a Kirby como una simple pelotita rosada que ya no podía luchar. En eso, el pincel del poder, el cual tenía vida propia, abandonó a Draucia y se fue con Kirby, uniendo fuerzas para detener a la bruja. Con las habilidades de Draucia, esta puede lanzar ataques de energía, y con su pincel puede convertir lo que dibuje en algo real, pudiendo hacer copias de King Dedede, Krako y King Roller. Además de poder hacer bombas en paracaídas, agujas que salen del piso, y enemigos comunes como los Warodis. Luego de ser derrotada en su primera forma, esta pierde su apariencia de bruja y se vuelve en una esfera gigante, su forma de Draucia Soul. Aquí puede dividir partes de su cuerpo para atacar, o hacerse una bola de fuego para impactar contra el enemigo, y esta puede lanzar varios boomerangs afilados contra el oponente. La razón de por qué está aquí, es porque a pesar de que Kirby necesitó del pincel del poder, nuestra pelota rosada no tenía brazos ni piernas, por lo que estaba debilitado. Lo que le baja puntos al haberse enfrentado contra un Kirby debilitado que necesita un objeto para derrotarla por su falta de extremidades. Nota: existe un mito que me encontré en el peor lugar de la Tierra, versus Battle Wiki, donde dicen que los puntos blancos que se ven en el fondo de este escenario son estrellas. Pero eso no tiene ningún sentido, simplemente es pintura. Tomen en cuenta que no solo se mueven los puntos blancos, sino que también los demás colores, y dicen que Draucia destruyó estrellas por esta pared que está destruyendo la zona. Pero los puntos blancos son del fondo, no afectado por esta pared. Incluso lo de que estos puntos blancos en el fondo son estrellas no está fundamentado en nada, en ni un producto oficial. Solo son puntos blancos de fondo y dijeron, oh sí, estrellas, porque son blancas. O lo de que Draucia convirtió al mundo en una obra de arte, solo vemos en que convirtió a Dreamland con colores estilo pintura, e incluso si decimos que de verdad convirtió al mundo como el planeta, solo sería la superficie. Y eso no implica realmente nada para ella, ya que eso lo hizo el pincel del poder, ella solo creó una dimensión de bolsillo suya dentro de un cuadro. Y no, las dimensiones de bolsillo no son universos, por eso se llaman de bolsillo, la mayoría no llegan ni al tamaño de un planeta o una ciudad, pero les daré libertades a ustedes de interpretación para que me digan. Mientras no me digan que es más grande que todo Dreamland, todo bien, y ahora sí, puesto 22, Draucia. Un día como cualquier otro, justo cuando Kirby estaba por comerse un pedazo de rico pastel, su pastel fue secuestrado por alguien desconocido. El primer pensamiento que le vino a Kirby con esto, es que fue Dedede. Por lo que fue a romperle las costillas. Luego de hacerlo, se dio cuenta de que Dedede no era, y que al rey también le habían robado un tesoro, específicamente un cofre. Los ladrones hicieron acto de presencia, llamados los Skix, una banda de ladrones, que empezaron su escape. Rápidamente, Dedede agarró a Kirby y lo lanzó contra los Skix para recuperar su cofre. Tras varios encuentros entre Kirby y los bandidos, tras derrotar a su jefe, Daroch, Kirby se disponía a tomar el cofre y ver si estaba su pastel dentro. Pero este fue tomado por Maranad, el cual se fue al Océano Naranja, lugar donde había caído la Albert, para repararla en tiempo récord, y así viajar al espacio para tirar el cofre en sus profundidades para que nadie lo pudiera abrir. Pero desafortunadamente fue derrotado por Kirby, quien quería su pastel. Cuando estaba por abrir el cofre, Daroch lo tomó, y lo abrió él para tomar lo que hubiera. ¿Qué creen que había mis espectadores? ¿Riquezas? ¿Poder? ¿Una contraseña para gemas manzana que funcione en pleno 2025? ¿Una Nintendo Switch 2? Bueno, sus respuestas no importan, lo que había era un humo morado que entró en los Skix, lo que les dio un aumento de poder y también los hizo más violentos, por lo que Kirby los volvió a derrotar. Y después de derrotar a Daroch, el humo morado tomó la forma de una estrella con un ojo, Dark Nebula, a punto de pelear contra Kirby con la estrella triple, el arma de Daroch que éste le había dado justo antes de empezar la batalla. Entre sus habilidades tenemos que puede pasar a una forma donde tira electricidad y deja al piso y las paredes con rayos eléctricos, su forma de hielo donde tira un rayo que congela el piso. Su forma de fuego tira una gran bola en llamas que quema el piso y crea una gran explosión, y sin estas formas normalmente tira estrellas de energía. La razón de por qué está arriba de Draucia,
es que Squeak Squad pasa justo después de Canvas Curse, y como ambos Kirby usaron objetos, me decanté por dejar a Dark Nebula arriba. Ya que Drowsia se enfrentó a un Kirby sin extremidades y con el pincel del poder, mientras que Dark Nebula se enfrentó a un Kirby en plenas condiciones con la estrella triple. Además de ser considerado por King Dedede y Maranat como alguien peligroso. Realmente a mi parecer está infravalorado, más que nada porque es el jefe más fácil de Squeak Squad, pero la dificultad de un jefe en Gunpla no influencia su poder en el lore, por eso decidí dejarlo en este puesto. Nota: hay gente que cree que Daroch bufeado por Dark Nebula es más fuerte que Dark Nebula solo. Pero Dark Nebula pertenece a la especie de Dark Matter, por lo que decir eso es como decir que Dedede bufeado por Dark Matter es más fuerte que Dark Matter solo. La posesión de alguien de la especie de Dark Matter con otro personaje, aunque bufea al personaje poseído, hace que el Dark Matter no pueda liberar todo su poder y su amplia gama de habilidades. Por lo que no, Dark Daroch no es más fuerte que Dark Nebula. Con eso aclarado, puesto 21, Dark Nebula. Un día en Popstar, una raza invasora conocida como Dark Matter invadió el planeta. Al ser un ser oscuro, este sintió celos de cómo la gente del planeta expresaba su amistad con los demás, al él no poder decir cosas por el estilo. Por lo que destruyó el puente arcoíris que conectaba las islas arcoíris de Dreamland. Además, esta especie invasora se apoderó del cuerpo del rey de esas tierras, King Dedede. Por lo que ahora tenía todo el ejército del rey a sus órdenes, dispuesto a acabar con Kirby y sus amigos para convertir el planeta en uno de oscuridad. Entre su arsenal de habilidades, este puede crear una espada, con la que puede atacar con rayos de energía oscura, y embestir con múltiples ataques de su espada. En su verdadera forma, este puede separar los huevos Kinder de su cuerpo y lanzarlos para atacar. Puede lanzar rayos de energía oscura por todo su cuerpo, y lanzar directamente también rayos oscuros con la forma de, un rayo. Además de poder lanzar esferas oscuras de todo su cuerpo, y como habilidades no de combate, este puede materializar sus recuerdos, como cuando su clon en Planet Robobot materializó la espada arcoíris. Arma con la que Kirby lo mató, además de poseer otros seres vivos para potenciarlos, como Dedede. Por cierto, aquí no es solo Dark Matter, es un triple puesto compartido, por lo que seguiré con la historia del siguiente con el que queda parecido. En un día en Popstar, mientras Kirby y su nuevo amigo, Goei, a quien rescató en Kirby Dream Land 2, estaban pescando, una gran nube oscura apareció en los cielos de Popstar, esparciéndose por el planeta. Y quienes la tocaban terminaban siendo poseídos, entre ellos, King Dedede, otra vez, por lo que Kirby, Goei y sus amigos animales van a una aventura para detener esta nube oscura. Tras vencer a Dedede, aparece Dark Matter quien lo había poseído. Y luego de que Kirby lo derrota, aparece quien dirigía la invasión al planeta, Zero. Este puede abrir pequeños huecos en su cuerpo para disparar un líquido rojo, puede crear mini Dark Matters, lanzar este líquido rojo desde su ojo, y usar su propio cuerpo para atacar. Como dije, este en realidad es un triple puesto, por lo que aún falta uno, ya vamos con este, luego explicaré sus feats y por qué están en esta posición. En la lejanía del espacio, en un planeta llamado Popstar, las hadas que habitaban este planeta fueron invadidas por la especie de Dark Matter. Por lo que la reina mandó a una hadita llamada Riven a que se llevara el cristal que tenían en el planeta, el cual poseía un gran poder, por lo que Riven terminó llegando a Popstar. Pero antes de aterrizar, fue interceptada por 3 Dark Matter y el cristal fue destruido, con Riven llegando justo donde Kirby, a quien le pidió ayuda con esta crisis para buscar los fragmentos del cristal, repararlo, y acabar con la invasión a Popstar, por lo que Kirby dijo, jalo, y ambos empezaron su aventura, luego de ayudar a Dedede, a Dailin y Waddle quienes habían sido poseídos por Dark Matters. Y reparar el cristal tras vencer a un Dark Matter llamado Miracle Matter, el cristal restaurado liberó a la reina, quien estaba poseída por un Dark Matter, que voló al espacio y creó una gran zona oscura parecida a un planeta. Que por cierto, no es un planeta, ya que puedes atravesarlo fácil para entrar, por lo que solo tiene pequeñas estructuras dentro. Ya cuando Kirby y Riven, con el cristal, llegaron a la zona central, se encontraron al último personaje que ocupa este puesto, Zero Chu. Este tiene las habilidades naturales de un Dark Matter al igual que Zero, y puede tirar un líquido rojo de sus ojos, y un líquido verde de su cola, y ya. Ahora, ¿por qué estos tres están en el mismo puesto? Simple,
Dark Matter no debería de estar alejado de Zero, y Zero no debería de estar tan alejado de Zero 2, por lo que, al estar tan parecidos, les impide subir más. Ya que aunque haya un aumento de poder, no es suficiente para, por ejemplo, superar al siguiente puesto. La razón de por qué están encima de los demás, es también que fueron derrotados por Kirby con ayuda, Dark Matter por Kirby con la espada arcoíris, Zero por Kirby con la varita corazón que también tenía ayuda de Goei. Y Zero 2 fue derrotado por Kirby quien tenía ayuda de Riven y el cristal de Ripple Star. Y Dark Matter fue onesoteado por Galaxia, la espada de Meta Knight, en un minijuego del Mass Attack. Además, la razón de por qué Dark Matter está arriba de Nightmare, es porque después de ser derrotado por Kirby, Kirby se desmaya por unos momentos, cosa que ni Nightmare pudo lograr. Además de estar arriba de los demás, ya que Stardream en Planet Robobot lo puso inferior a Sectonia, ambos como dos de los guerreros más fuertes del planeta. Por lo que debería de forma hipotética, ganarle a Taraña, quien podía controlar con facilidad a Acuarela, hermana de Draucia, además de que Taraña fue derrotado de un golpe por Sectonia. Y por cierto, dejo también a Zero y Zero 2, ya que Stardream, aunque pudo replicar a Dark Matter, no pudo replicar su verdadera forma, que no es la del ojo, ya que en la pelea contra el clon de Dark Matter este pasa a su forma de ojo. Por lo que lo más probable es que se refiera a Zero, por lo que, como Zero 2 no debería de estar tan alejado a Zero, los tres quedaron en el mismo puesto. No porque sean igual de fuertes, cada uno es levemente más fuerte que el otro, pero eso no hace que suban de puesto, así que, puesto 20, Dark Matter, Zero y Zero 2. Antes del puesto 19, quiero hacer una pausa, para hablar de Nightmare paralelo de Kirby Clash. Sus habilidades son literal las mismas del Nightmare normal, por lo que no necesito mencionarlas. Y su historia es que viene de otra dimensión, y causa estragos en el Dream Kingdom liderando bestias descontroladas. Está en este puesto ya que podía controlar a Taraña de este mundo paralelo de Kirby Clash, y por qué, escuchen atentamente esta explicación. Como Sectonia onesoteó a Taraña, y Taraña y Dark Taraña deberían de tener el mismo poder, como King Diman mató a Dark Taraña de un golpe. Aparte de significar que es más fuerte que Sectonia, implica que como Nightmare paralelo fue onesoteado por un golpe de King Diman y no asesinado, debería de ser más fuerte que Taraña. Por lo que podrían dejarlo como un puesto 19.5 o un 20.5, ya que no estoy seguro de si podría vencer a los tres del puesto 20, pero sí estoy seguro que está arriba del puesto 21 y abajo del puesto 19. Por lo que, puesto 19.5/20.5, Nightmare paralelo. En el reino de los cielos, Floralia, siempre hubo una isla que sobresalía de entre las otras, largo linaje. En esta, habían dos personas, casi almas gemelas, llamadas Taraña y Sectonia. Un día, Taraña le dio a Sectonia un regalo que encontró sobrevolando el reino de Dreamland por debajo de Floralia, un espejo con bordes dorados, estrellas, una corona y alas. Ya que Taraña sabía que Sectonia era algo vanidosa, y realmente le encantaba verse hermosa, pero Taraña no sabía que dentro de ese espejo yacía una oscuridad que anhelaba la conquista. Por lo que engañó a Sectonia, ofreciéndole todo lo que ella anhelaba, aumentando los deseos de Sectonia por la belleza, y sobre todo, la conquista, por lo que hechizó a Taraña para tenerlo como su sirviente leal, y subyugó a toda Floralia. Por lo que la gente de los cielos, lanzó una semilla que florecería y conectaría el mundo de abajo con Floralia, trayendo hacia ellos al héroe del mundo inferior que los salvaría, lo que dio pie a la planta de ensueño. Y a su vez, Sectonia mandó a Taraña a secuestrar al héroe del mundo inferior para hechizarlo y tenerlo en su dominio, pero como la planta de ensueño levantó tanto la casa de Kirby como el castillo de Dedede. Taraña pensó que era más probable que el héroe fuera el rey de Dreamland que la bolita rosada, por lo que lo secuestró, lo que hizo que Kirby empezara una persecución en búsqueda de liberar a Dedede y a su vez, Floralia. La reina puede invocar báculos, desde uno de sus báculos, disparar esferas de energía, con el otro rayos eléctricos. Esta puede crear dos espadas para atacar a su oponente a gran velocidad con varias estocadas o simplemente con cortes normales. Esta puede crear anillos afilados que siguen su cintura, además de poder lanzarlos al enemigo y aumentar sus tamaños. Esta con magia puede crear una arena en forma de joya, además de invocar otros seres como enemigos comunes para que peleen por ella.
Además que puede usar sus dos báculos juntos para romper de un golpe estructuras como su arena joya, puede imbuir sus espadas de fuego oscuro, y teletransportarse. En cuanto a su forma deluxe, esta realmente no tiene ningún cambio en su poder ni habilidades nuevas, solo es más violenta a la hora de atacar. Y en cuanto a su clon, cuando ésta junta sus báculos como un martillo, esta puede crear una onda expansiva de joyas en el suelo, siendo esas todas las habilidades de la reina Sectonia. Ahora, como dije antes, esta pudo onesotear a Taraña, quien podía controlar con facilidad a Aquarela, hermana de Draucia, que deberían estar similares en poder, además de que Stardream la consideró a alguien más fuerte que Dark Matter. Con Sectonia teniendo dotes incomparables para la lucha según él, aunque esto oficialmente es más débil que Candy Mind, que mató a Dark Taraña de un golpe, ser comparable a Taraña que Sectonia solo derrotó de un golpe, más no lo mató. Y también Sectonia es inferior al puesto siguiente al haber sido todo el tiempo controlada por él, por lo que, puesto 19, la reina Sectonia. En los cielos de Dreamland, se podía encontrar la entrada al mundo de los espejos, el espejo dimensional. Las leyendas cuentan que quien se mirara en el espejo, podría hacer realidad uno de sus deseos. Pero un día, el reino de los espejos, fue invadido por una fuerza oscura, que dio que la crisis en el mundo espejo cayera también sobre Dreamland. Maranag, para detener esta crisis, voló hasta los cielos para proteger a Dreamland. Pero lo que Maranag no sabía, es que, ahora con el espejo corrompido, quien se mirara en este no se le cumpliría un deseo, sino que se crearía una copia reversa de quien se mirara, dando nacimiento a la sombra del más poderoso de los guerreros, Dark Maranag. Este posee las habilidades naturales de Maranag al ser su reverso, como el Sword Beam, o el Macronero. Este puede girar como un tornado, en un punto de la batalla. Este puede meterse dentro de un espejo y hacer ilusiones. Si estas ilusiones se rompen, lanzarán los trozos de su cristal roto al enemigo. Este aún puede seguir manteniendo sus copias fuera de los espejos. Este puede crear espejos que invocan espadas gigantes. Este al hacer un ataque giratorio puede crear un escudo incompleto de escudos. Este puede dividirse en sombras y puede volverse un espejo para esquivar ataques con facilidad. La razón de por qué está aquí, es porque en todo momento tuvo a Sectonia en la palma de su mano, ya que en esta franquicia, para controlar a otro personaje, debe ser más fuerte que este. También este es inferior a Darkman al haber sido creado por este, y por cierto, este en Amazing Mirror pudo vencer a Maranag, aunque actualmente considero que estarían a la par. Además que fue derrotado por un DD alterno más fuerte que el original en DD Tour. Si preguntan por qué no sube más, es porque considero que no es suficientemente fuerte como para subir más, por lo que, puesto 18, Dark Maranag. Un día, Kirby decidió explorar las islas Popopo al sur de Popstar. Poco tiempo después se dio una siesta, y en ese momento, el cielo se cubrió de nubes oscuras, y surgió Necrodeus, el líder de la banda Calavera. Este de un golpe con su báculo, derrotó a Kirby, y lo dividió en 10 pequeños Kirbys, que habían dividido el poder de Kirby, por lo que acabó con los Kirbys, hasta que solo quedó uno. Este último fue rescatado por el corazón valeroso de Kirby, la 11ª parte de Kirby, por lo que estos dos se adentraron en una aventura, para derrotar a Necrodeus y usar su báculo para volver a la normalidad. Este puede disparar esferas de energía desde sus dedos y el ojo de su cabeza, además de poder crear esbirros que siguen sus órdenes. Puede usar magia desde su báculo, como la que uso para dividir a Kirby. Por cierto, este quedó aquí, ya que fue derrotado por los 10 Kirbys y su corazón valeroso, que esas 11 partes hacen al Kirby base, que considero que ese punto ya debería de estar por estos niveles. Además de que este pudo destruir de un ataque la Necronébula, una isla que el propio Necrodeus creó, por lo que esta hazaña de la isla considero que es demasiado grande para los puestos anteriores. Pero el puesto siguiente considero que debería de poder derrotarlo. ¿Fuentes? Lozoñe, puesto 17, Necrodeus. Su historia ya la conté en la parte de Dark Maranag. Él es Darkman, quien corrompió el mundo de los espejos. En su forma base, este tiene espejos giratorios que lo protege, puede lanzar estrellas de energía, puede romperse en espejos para dispersarse. En su forma de ojo, puede lanzar rayos de energía que puede redirigir con espejos. Además de sus espejos giratorios, pudiendo también invocar enemigos desde sus espejos para que peleen por él, puede lanzar un rayo de energía gigante.
y dividir sus espejos para que sus fragmentos se lancen como cuchillas que regresan para volver a formar el espejo. Sinceramente, solo puedo decirles que confíen, ya que este es superior a Dark Meta Knight, por lo que debería de poder pelear contra los 4 Kirby's del juego, que a diferencia de los de Necrodeus, aquí no se dice que estos tengan su poder dividido. Aunque, según Kirby Clash, este fue onesoteado por Galaxia, por lo que no puedo decir mucho más. Puesto 16, Dark Man. La historia de los 4 héroes que salvaron el reino de los espejos fue narrada por cronistas, y aunque las versiones variaban, todas concordaban en algo: el alma de Darkman fue destruida de un solo espadazo de Galaxia. En sus intentos por revivir a la reina Sectonia, Taraña encontró en largo linaje el antiguo espejo que le había regalado a Sectonia, por lo que este terminó corrompido por el espejo. Ahora conocido como espejo dimensional negro distorsionado, que además estaba conectado con la otra dimensión, que había quedado desestabilizada tras los acontecimientos de Return to Dreamland. Por lo que Taraña, corrompido por el espejo, comandó tropas de monstruos para destruir Dream Kingdom, tras ser derrotado y purificado por la ayuda de los Kirby's, estos al ver que los ataques al reino no cesaban. Continuaron su aventura hasta encontrarse con el espejo dimensional, quien les mostró a Dark Taraña, quien ahora comandaba a los monstruos, y que había sido creado cuando Taraña se miró en el espejo. Después de que los Kirby's lo derrotaran, este invocó el espejo dimensional, y creó a quien en el pensamiento de Taraña era el guerrero más fuerte, una copia de King Dedede, quien, justo en ese momento, Darkman aprovechó para entrar en ese cuerpo. Así renaciendo como King Demand, el cual mató a Dark Taraña de un golpe y empezó su batalla contra los Kirby's. Este puede embestir y dar un salto para caer sobre sus oponentes, dar un gran salto para caer y aplastarlos, puede crear ondas de choque con su martillo, puede disparar estrellas de energía al abrir su martillo. Puede abrir su pecho para disparar esferas de energía. Cuando pierde su martillo, este crea un hacha para compensarlo. También puede abrir más su pecho para revelar su forma de ojo, que ataca con mordidas a sus enemigos. Y puede lanzar un gran rayo de energía. Ahora cuando cae de sus saltos da ondas expansivas, y puede hacer un gran salto para golpear el suelo con su hacha dando una onda expansiva. Su forma de King Demon Vengador también posee estas habilidades, pero añadiendo una extra donde gira con el hacha en círculos como un tornado. Realmente, este sigue siendo el puesto 16, los Staffel lo sé, esto porque, aparte que Darkman y King Demon son el mismo personaje con otro cuerpo. Considero que incluso con el enorme bufeo que recibió al volverse King Demon, no sería suficiente para ir por encima del puesto siguiente. Y por cierto, King Demon tuvo un aumento tan grande que ahora aguanta ataques de la espada de platino, la espada más fuerte del mundo, más fuerte que Galaxia, además de poder aguantar golpes del martillo de platino. Que se dice que una vez partió Popstar a la mitad, y bueno, no hay mucho más que decir, mató a Dark Taraña de un golpe y onesoteo a Nightmare Paralelo, por lo que debería de ser más fuerte que otros personajes como Sectonia y Draucia, obviamente. Recalcando lo obvio, ahora sí, puesto 16. Darkmind y King Demon. En Dreamland, rondaban los rumores de que un malvado hechicero, de la nada cual loquito del centro, atacaba personas y las convertía en hilo. Un día, mientras Kirby paseaba, encima de un arbusto vio un tomate extraño, y como tenía hambre, decidió comérselo. Justo en ese momento, el malvado hechicero, Surseer, apareció ya que también quería el que llamó Meta Tomate. Desafortunadamente para él, Kirby se lo comió, por lo que Surseer hizo brillar el calcetín mágico que tenía de collar, y mandó a Kirby al mundo de los hilos, donde ayudó al príncipe de esas tierras, Ilvan, de ser atacado por un monstruo. Donde Kirby descubrió que ese Meta Tomate le había dado el poder de cambiar su cuerpo a diferentes cosas, como un auto. Ahí, el príncipe Ilvan le reveló a Kirby que Surseer había dividido el reino de los hilos en 7 partes. Y la única forma de repararlo, era consiguiendo los hilos mágicos para que volvieran a unir el reino, así que con la ayuda de Ilvan, Kirby se dio en una nueva aventura para vencer a Surseer y arreglar el reino de los hilos. Surseer tiene la habilidad de poder crear seres sumisos a él con sus hilos, como un dragón, un pulpo, o Waddle-Dees ridículamente fuertes, tanto que 3 pueden vencer con facilidad a King Dedede. Este también puede crear estructuras de titiritero para controlar enemigos, como lo hizo con Dedede y Meta Knight. Este puede literalmente tejer agua, disparar proyectiles en forma de aguja,
crear plataformas de tela, y volar. Luego de que su cuerpo es destruido, su verdadera identidad es revelada, siendo que en realidad su cuerpo de tela era un avatar creado por sus agujas, Sur y Sir. Por lo que éstas se crearon un nuevo cuerpo usando un hilo mágico, conocido como Mega Sur Sir. En esta forma Sur Sir no más tira proyectiles desde sus agujas, o levantándose con ellas y girando en todas direcciones para dispararlos. El Sur Sir normal fue derrotado por el trabajo conjunto de Ilvan y un Kirby bufeado por un Meta Tomate, y Mega Sur Sir por Kirby bufeado por un Meta Tomate, Ilvan y un Metamortex que le dio Mara Knight. Lo dejé en este puesto por todo lo que se necesitó para derrotarlo, considerando que ese Kirby ya debería de estar increíblemente cerca del Kirby que podía derrotar a Necrodeus él solo, por lo que, puesto 15, Sur Sir. En los confines del espacio, había alguien que viajaba a lo largo de la galaxia. Ese alguien era conocido como Max Havres Haltman. En su viaje, encontró un planeta relacionado a Alcandra, lugar donde vivió la antigua civilización de los ancestros. Creadores de las estrellas mecánicas que viajan por el espacio, como de objetos que pueden hacer los deseos realidad, en ese planeta, Altman encontró planos de un cometa nova. Cuando creó Almecha, en su primera activación, algo salió mal, y su hija, Susana Dynasty Altman, terminó siendo mandada a otra dimensión. Lo que hizo que la vida de Altman rondara alrededor de la máquina, solo para poder volver a ver a su hija, cosa que nunca pasó. Puede que piensen que este puesto es Altman, pero al contrario, este puesto es de Stardream, específicamente del activador. Este puede crear portales, lanzar rayitos, y crear copias de seres como King Dedede, Sectonia y Dark Matter. Lo dejé aquí, más que nada porque Galactonite se lo nesoteo, por lo que lo metí acá más con calzador, pero tranquilos, este es solo el activador, y en su forma donde no se podía mover. Toda su amplia gama de habilidades la verán cuando veamos a su forma Soul y su forma con la Axas Arc, puesto 14, Stardream. Tras algo que explicaremos más adelante, Magolor terminó varado en la otra dimensión sin sus poderes, y al explorar, descubrió los fragmentos de la gema manzana, los cuales podían restaurar sus poderes. Para mala suya, estos fragmentos eran buscados por enemigos elementales por órdenes de su jefa por razones desconocidas, por lo que Magolor tuvo que derrotarlos aún estando debilitado para recuperar sus poderes. Luego de derrotarlos, terminó descubriendo que los Esfespectros también estaban en busca de los fragmentos de la gema manzana, lo que le dio a Magolor una idea de quién era la jefa de los enemigos elementales. Cuando la gema manzana estuvo completa, esta fue interceptada por el gran Esfespectro, quien estaba siendo controlado por los fragmentos de la corona maestra que habían llegado a la otra dimensión junto con Magolor. A pesar de estar bufeado con la gema manzana y los fragmentos de la corona, el gran Esfespectro fracasó en vencer a Magolor, por lo que la corona ahora sin un portador, decidió tomar la gema manzana por sí mismo, dando pie al árbol coronado. Este puede abrir portales para atacar con sus raíces, mandar bombas manzana, lanzar rayos desde su ojo que queman el suelo por unos segundos, lanzar hojas imbuidas de magia, lanzar semillas que hacen crecer raíces suyas. Puede invocar enemigos para que peleen por él, usar su propio cuerpo para lanzarse a atacar, y este finalmente puede lanzar múltiples rayos gigantes desde su ojo cuando se descontrola. Este fue derrotado por Magolor, que de último momento tomó una espada que estaba por ahí, y la llenó de todo su poder mágico para volverla una ultra espada. Que aunque el árbol coronado pudo bloquearlo por unos segundos, cuando sus brazos se partieron, todo su cuerpo se partió a la mitad. Siendo también la razón para considerarlo inferior a Magolor traidor, ya que cuando detuvo la ultra espada por unos segundos, luego cuando fue cortado, recibió otros 5 espadazos y seguía vivo, siendo la diferencia increíble. Mostrando que la corona era más poderosa con un portador con las habilidades de Magolor. En fin, puesto 13, el árbol coronado. Tras ser derrotada por Kirby, la reina Sectonia, en un acto desesperado por ganar, se fusionó con la planta de ensueño, la misma que había traído a su más grande enemigo ante ella. Tras fusionarse, esta se volvió tan gigantesca que cubrió el mismísimo planeta con sus raíces. Ahora, que empiece una de las mayores peleas de Kirby. Ella puede mandar a 2 flores voladoras que puede controlar para lanzar semillas de fuego. Estas flores se pueden volver cuchillas para atacar. Estas también pueden funcionar como hélices para rebanar al enemigo. Disparar rayos de energía,
volver las esferas con picos, que 4 de estas se junten para hacer una cadena eléctrica, mandar estas flores cerradas como puños, atacar con sus raíces, y disparar energía desde su cabeza, pudiendo lanzar flores proyectiles gigantes. Esta pudo vencer a Kirby en Triple Deluxe, y casi lo mata si no fuera por la intervención de Taraña y de Dede, quienes le dieron a Kirby un fruto milagro con el que pudo derrotar a la reina. Se ganó esta posición por el increíble aumento que le dio la planta de ensueño, dándole un tamaño para cubrir Popstar. Y además, queda arriba del árbol coronado ya que Magolor en ese momento ya vivía en Popstar, por lo que debería de haberse encontrado con esta Sectonia cuando cubrió todo el planeta. Ya bueno, puesto 12, la reina Sectonia fusionada con la planta de ensueño. Un día, mientras Bandanady pescaba y Kirby perseguía a una mariposa, un portal se abrió en los cielos de Popstar, lo que mandó una luz que le quitó el color a todo el planeta, matando a todos, incluidos Kirby y Bandanady. Ahí una pincelita llamada Eline, que estaba siendo perseguida por unas manos que eran del causante de esto, le devolvió sus colores a Kirby y Bandanady, siendo el segundo quien mandó a las manos de regreso al portal donde vinieron. Ahí Eline les pasa el contexto, resulta que su amiga Clicia había enloquecido y había empezado a quitarle el color al mundo, por lo que Kirby y Bandanady se dispusieron a ayudar. Luego de derrotar a Clicia, resulta que ella no era malvada, sino que estaba siendo controlada por el verdadero villano, Dark Crafter. Sus ataques se basan en atacar girando su cuerpo en hélice y tirar bombitas desde su ojo, y ya, aunque también puede usar sus manos para atacar y lanzar esos rayos que le quitaron el color a Popstar. Además de poder controlar a otros seres como a Clicia. Este fue derrotado por el conjunto de Kirby con un bufeo de Clicia que lo volvió un cohete, Bandanady y Eline. Está en esta posición ya que como mató a todos en Popstar y Magolor ya vivía en el planeta, significa que una de las víctimas de Dark Crafter fue Magolor, lo que daría a entender que debería de poder derrotar al árbol coronado con relativa facilidad. Básicamente, aunque tiene habilidades de miércoles, le debería de ganar a los puestos anteriores por la pura diferencia de stats. Puesto 11, Dark Crafter. Nota, originalmente Sectonia sería el puesto 13, y la corona maestra el 12, pero fue porque me olvidé de Magolor. Por lo que decidí cambiar a último momento para que no pareciera que le daba favoritismo a Dark Crafter usando un argumento que también aplica para Sectonia. Si no están de acuerdo con que Dark Crafter esté arriba de Sectonia, me parece bastante comprensible, por lo que si gustan pueden fingir demencia, y dejar a Sectonia con el puesto 11 y Dark Crafter con el 12. O dejarlos empate, ya que no sabría decir quién se quedaría con los puestos de forma concreta, solo los deje así porque me dio flojera cambiar a Dark Crafter de puesto. En fin, ya vamos con los puestos más importantes, el top 10. Por fin hemos llegado. Puesto 10, la forma de vida definitiva, Specimen ID GF86, Fecto el Filis. En su conquista planetaria, la forma de vida definitiva, el Filis, terminó llegando a la que conocemos actualmente como Tierra Olvidada, donde empezó un genocidio hacia la población del planeta. Desafortunadamente para él, terminó siendo atrapado en una cápsula eterna por la gente del planeta, por lo que empezaron a experimentar en él para descifrar sus habilidades de teletransportación para escapar de la Tierra Olvidada. En uno de los experimentos, el Filis se separó en dos, el Filin, la pequeña parte bondadosa que había en el Conquistador, y Olvi, que era todo lo demás que conformaba a el Filis. Tras el experimento, el Filin escapó de Discovera Observatio, el laboratorio donde se experimentaba con el Filis. Tras quién sabe cuánto tiempo, la gente de la Tierra Olvidada pudo descifrar la teletransportación del Filis, por lo que se fueron del planeta, dejando a Olvi atrapado en la cápsula eterna. Para fortuna de Olvi, los animales del planeta habían empezado a formar su propia civilización, por lo que con sus poderes mentales decidió controlar a Leongar, el animal más fuerte del planeta. E hizo que formara la jauría, para cazar a el Filin y volver a ser el conquistador que alguna vez fue, aunque este terminó abriendo un portal a Popstar para traer mano de obra Waddle Dee, pero eso terminó trayendo también a Kirby.
el cual terminó encontrando a Elfilin primero para su mala suerte. Luego de secuestrar a Elfilin y llevarlo a Discovera Observatio, Kirby terminó derrotando a Leongar, y finalmente Olvi pudo romper la cápsula eterna y absorbió a Leongar y varios animales de la jauría para compensar la falta de Elfilin, hasta que finalmente lo absorbió, y ya renacido como la forma de vida definitiva, se dispuso a derrotar a Kirby. Entre sus habilidades, puede volar, crear portales, usar sus poderes mentales para controlar a otros como lo hizo con Leongar y Dedede, además de potenciarlos, con su lanza puede disparar varias lanzas de energía. Puede embestir con su lanza y usarla para hacer ataques giratorios. Puede usar su lanza para romper el suelo y dejar una línea de fuego. Puede usar sus portales para lanzar meteoritos. Puede regenerarse. Crear copias falsas de sí mismo que desaparecen cuando las tocas. Puede lanzar sus lanzas al piso para crear ondas expansivas. Y puede crear una mini dimensión de bolsillo en su mente basada en los lugares que conoce de la Tierra Olvidada para resguardarse. Lo dejé aquí por su combate con el Kirby actual, y porque no puede destruir el planeta, ya que necesita usar otro planeta como Popstar para destruir la Tierra Olvidada. Y de hecho, no iba a sobrevivir al choque, iba a escapar con su teletransportación antes de que el impacto pasara, para que no me digan con respecto a su resistencia. Pero al menos debería de poder destruir algo menor a un planeta, pero siendo superior a los villanos vistos anteriormente. Fue derrotado por Kirby base, y cuando se separó de Elfilin fue derrotado por Kirby con un camión y Elfilin que le metió turbo. Y dato extra. El Elfilis que vemos en el juego es más fuerte que el que invadió la Tierra Olvidada por primera vez, ya que el que vemos en el juego también absorbió a Leongar y varios otros animales de la jauría, por lo que es más fuerte gracias a ellos. Ahora sí, puesto 10. Fecto Elfilis. Reina de mierda, ¿por qué no te mueres, digo? He aquí, la reina más poderosa y hermosa que Popstar alguna vez vio, la reina Sectonia fusionada con la planta de ensueño y que se comió 4 frutos milagro. Esta posee las mismas habilidades de la anterior, pero ahora sus flores pueden disparar rayos en forma circular, puede atacar con sus raíces como si fueran picos, puede invocar enemigos para que luchen por ella, lanzar semillas eléctricas, y todas sus demás habilidades se vieron repotenciadas por los frutos milagro. Cuando es derrotada, esta se separa de la planta de ensueño para seguir peleando. Esta ataca con su cuerpo en embestidas, dispara cuchillas que regresan como boomerangs. Esta puede volver su cuerpo en un líquido morado y azul que dispara por toda la arena, puede teletransportarse, crear círculos mágicos que disparan energía, y convertirse en una gigante bola de fuego que ataca por toda la arena. Obviamente sigue pudiendo invocar enemigos. Y por alguna razón, sigue pudiendo atacar con raíces a pesar de haberse separado de la planta de ensueño. La razón por la que quedó en esta posición, fue por el super bufeo de las plantas de ensueño. Esta en el Coliseo fue derrotada por un Kirby base mucho más poderoso de lo normal. Y digo más poderoso de lo normal, ya que Kirby base en el canon del juego casi muere contra la Sectonia fusionada con la planta de ensueño. Es simplemente imposible que derrote a una bufeada con 4 frutos milagro. Para que Kirby en canon venciera a esta versión de Sectonia, necesitaría comerse mínimo 5 frutos milagro, ya que Kirby en base era inferior a esa Sectonia, y remonto cuando se comió un fruto milagro. Por lo que el aumento es solo matemática suponiendo que el aumento de los frutos milagro es igual para ambos. Y por cierto, la Sectonia que se comió los frutos milagro cuando se separa de la planta de ensueño se nerfea, ya que no tiene lo que la hizo escalar tanto. Yo la dejaría superior a la Sectonia base pero inferior a la que tenía la planta de ensueño obviamente, tal vez rondaría por el nivel de Dark Mind hipotéticamente. En fin, puesto 9, Soul of Sectonia. En su viaje por el universo, el poderoso mago conocido como Magolor, en uno de sus viajes encontró un grimorio, que hablaba sobre un objeto que otorgaba poder ilimitado. No lo creyó, hasta que fue absorbido por un portal interdimensional y llegó a Alcandra, el planeta de la antigua civilización de los ancestros. Ahí se lo encontró, el objeto que daba poder ilimitado, la corona maestra, protegida por su guardián, Landia, y su vez, una nave de los ancestros conocida como el Astrovelero. Magolor,
que soñaba con escuchar los gritos de la gente de todo el universo, robó el astrovelero y se enfrentó a Landia, siendo derrotado brutalmente, teniendo que escapar con la nave. Viajando de regreso a su dimensión gracias a la tecnología dimensional de esta, ahí, se le ocurrió una brillante idea, ya que había conocido gente que se había enfrentado al héroe estelar Kirby. Por lo que su idea se basaba en pedirle ayuda a ese héroe, para que derrotara a Landia por él, y así tomar la corona maestra, pues su plan salió a la perfección, y Kirby, Dedede, Bandana Dee y Meta Knight derrotaron a Landia. Y Magolor por fin se hizo con el arma más poderosa del universo, y dispuesto a conquistar el universo, decidió que su primera conquista sería el planeta de quienes lo ayudaron a conseguir su objetivo, o sea, conquistaría Popstar. Justo en ese momento, Landia se levantó, y llevó a Kirby y a sus amigos a pelear contra Magolor, listos para detener su conquista universal. En el viaje por la otra dimensión, vemos cómo Magolor controla al astrovelero, el cual en su perfil se dice que parece que la nave tiene mente propia, por lo que podríamos dejarle a Magolor el control mental en su repertorio de habilidades. Luego de que la nave es derribada, Magolor derriba a Landia con esferas de energía, y pasa a su forma X para pelear contra los héroes de Popstar. Aparte del control mental y lanzar esferas de energía, este puede teletransportarse, sacar raíces con picos del suelo, lanzar esferas de fuego, abrir portales para invocar espectros, abrir un falso agujero negro que te manda a una dimensión donde recibes múltiples ataques, lanzar un super rayo de energía, puede crear escudos que son prácticamente irrompibles para Kirby y sus amigos. Incluso para todas sus habilidades de copia, solo pudiendo ser rotos por una super habilidad, este puede invocar enemigos, y puede crear un fuerte viento helado. Su posición es esta por la siguiente hazaña: luego de que todos sus escudos se rompieran, pudo detener por unos segundos la ultra espada de Kirby, y cuando ésta lo cortó, pudo tanquearse otros 5 espadazos. Considerando que el árbol coronado murió luego del primer espadazo, hace que la diferencia entre los dos sea gigante. Para ser derrotado se necesitó de Kirby, Bandana Dee, Meta Knight, Dedede y las super habilidades. Puesto 8, Magolor Traidor X. Hace cientos de años, hubo un guerrero, el guerrero más poderoso de la galaxia, con el poder para destruir planetas. Este guerrero era temido por su gigantesco poder, por lo que terminó siendo sellado en un cristal y mandado a través del espacio-tiempo, aparentemente nunca destinado a luchar. Como ya pueden adivinar por su historia, este guerrero es Galacta Knight, quien, como tiene muchas apariciones en juegos, decidí solo centrarme en su historia de origen. En cuanto a sus habilidades, este puede usar su lanza para lanzar un rayo giratorio que va por todo el escenario, invocar enemigos para que luchen por él, puede usar una habilidad parecida al Mach Tornado. Puede lanzar desde el piso lanzas de fuego, puede usar su lanza para crear uno o varios tornados, puede lanzar rayos que van por toda la arena, puede crear espadas de energía para atacar, incluso lanzándolas por toda la arena. Los ataques clásicos con su lanza, y este puede cortar el espacio para lanzar un rayo de energía desde la otra dimensión. Este tiene este puesto por la cantidad de apariciones que ha tenido en la franquicia, aunque en su primera aparición perdió contra Meta Knight, este era mucho más fuerte del original. Y que perdiera contra Kirby, Meta Knight, Bandana Dee y Dedede en el Coliseo de Return to Dreamland, esto pasó obviamente en los coliseos, con versiones de los personajes también más fuertes. Lo mismo en Planet Robobot contra Meta Knight. Pero ahora veremos sus feats. En Planet Robobot, Stardream lo consideraba mucho más fuerte que Sectonia y Dark Matter, diciendo también que tenía la capacidad de destruir 1 o 2 planetas en su pelea con Meta Knight. Escalando de inmediato del Phyllis y Soul of Sectonia que no podían destruir un planeta, este pudo nesotear al activador de Stardream. En Super Kirby Clash, aunque fue derrotado por los 4 héroes, estos tenían sus mejores y más poderosas armas, con armamento que superaba el que usaron contra King Diamond. También Galacta mató de un golpe a Nightmare Paralelo. Y era considerado más fuerte que King Diamond en el mismo juego. Esta posición se la lleva por su feat de poder destruir planetas, lo que inmediatamente lo pone mucho más lejos que la mayoría de otros puestos. Y si preguntan, las posiciones de los coliseos realmente no importan para el Power Level, porque vamos, no tiene sentido que Galacta Knight sea inferior al árbol coronado o Mark Soul con tremendos feats.
Y ninguno de los feats de los que están arriba de Galacta en los coliseos realmente justifica esto, solo son posiciones random sin motivo real de power level en el 99% de ocasiones. En fin, puesto 7, Galacta Knight. Una mariposa onírica que dicta juicio en medio de las batallas finales fue arrastrada como si fuera guiada a las islas de sueño Solvi. Allí, devora al alma más poderosa, y renace como un caballero carmesí que desciende a la arena. Este puesto es para Morpho Knight, el caballero del inframundo. En sus habilidades tiene teletransportación, lanzar cortes desde su espada, obviamente atacar con esta, puede cambiar el tamaño de sus espadas para hacerlas gigantes. Puede hacer ondas raras de energía que quienes las tocan caen en un control mental, puede lanzar barreras de fuego, lanzar espectros que persiguen al oponente para atacarlo. En forma de calavera o en forma de efecto Olvi, lanzar tornados de fuego, y puede volar. Este está aquí por el perfil de su forma X, que dice que en esa forma ya tiene todo el poder de Galacta Knight, por lo que esta forma solo tiene una parte del poder de Galacta. Aún así, con su propio poder y el defecto Olvi se ganó este puesto como superior a Galacta Knight, aunque sea por poco. Este en Star Allies fue derrotado por 4 personajes del modo de todos con, que constaban de enemigos randoms hasta Magolor, y en Forgotten Land fue derrotado por Kirby, un Kirby que ya había demostrado superioridad contra el Phyllis. Y con esto puedo decir, puesto 6, Morpho Knight. Tomémonos una pausa. En el puesto 5.5 se encuentran las formas de Light y Dark de Galacta Knight. En estas formas todas las habilidades de Galacta Knight se ven repotenciadas. La única habilidad nueva que tiene es de su forma Dark, donde puede crear lanzas corazón. Fuera de eso, no tiene habilidades nuevas en estas formas. Su posición aquí es por el perfil de Morpho Knight que mencioné anteriormente. Estas formas son Galacta Knight con todo su poder, por lo que probablemente deberían de superar a Morpho Knight normal. Por lo que, puesto 5.5, Galacta Knight en sus formas Light y Dark. Mientras Kirby y el Filín exploraban la Tierra Olvidada, un meteorito cayó en el océano y formó una isla volcán cristalina. Cuando llegaron, encontraron la estrella de la oscuridad, que según las leyendas que había escuchado el Guaro de Astrónomo, podría destruir continentes o acabar con toda la vida en el planeta. Por lo que el Filín y Kirby debían encontrar a los Starries, quienes han mantenido el sello de la estrella de la oscuridad por años para evitar la calamidad que pasaría si fuera liberado. Luego de que los Starries completaron el sello, este simplemente se rompió, y una masa morada absorbió a los Starries y se repotenció, revelando su verdadera forma, Genbel Meteon el Phyllis, el hermano del Phyllis, que había venido a la Tierra Olvidada para vengar a su hermano y derrotar a Kirby. Su repertorio de habilidades diría que es de los más impresionantes en cuanto a villanos de la franquicia. Este puede crear seres como los Galactals y bufear a otros seres. Este puede usar su lanza para invocar varios cristales puntiagudos que cuando chocan dejan cristales fragmentados en la plataforma. Cuando choca el piso con su lanza también deja cristales picudos en el suelo. Este puede moverse por sombras para atacar por sorpresa. Cada que hace un ataque con su lanza deja cristales picudos en el suelo, incluso en sus movimientos giratorios. Este puede invocar desde portales múltiples lanzas que crean ondas expansivas y dejan cristales picudos donde cayeron, usar su lanza para romper el suelo y dejar una línea de cristales. Este puede crear copias de sí mismo que embisten con la lanza mientras él refuerza la suya con cristales. Puede encerrarse en un cristal para cargar poder mientras lanza pequeños meteoritos para hacer una explosión de energía. Puede fusionar sus alas y dejarlas como una estrella para lanzar rayos que dejan cristales donde impactan, y puede abrir un portal para tirar meteoritos reforzados por cristales. En su segunda forma, Meteon el Phyllis absorbió todos los cristales que los Starries habían dejado en la Tierra Olvidada, potenciándose aún más. Ahora este puede volver sus brazos en espadas de cristal. Puede volver sus alas en una estrella para lanzar cuchillas de cristal que dejan cristales picudos. Este puede fragmentar la arena con sus manos y crear grietas que disparan energía.
Este puede abrir un portal y sacar un edificio lleno de cristales para atacar con él, creando ondas expansivas cuando el edificio choca con la arena, y cuando una parte del edificio se rompe por los choques sus pedazos caen en la plataforma. Y finalmente tira el edificio. Este puede usar su cola de picos cristalinos para tirar bolas de cristal, y golpear con su cola para romper esas bolas y crear ondas expansivas. En su tercera forma, esta es su alma reforzada a su alrededor por los Starries, siendo esta bastante más frágil, por lo que se protege con una barrera de cristal. Este tira meteoritos de cristal, invoca enemigos potenciados por él. Cuando choca con el piso crea ondas expansivas y finalmente este crea una explosión rompiendo su propia barrera quedando desprotegido. Se queda con este puesto intermediario ya que los perfiles de los Starries y el suyo propio dejan en claro que este antes de absorber a los Starries ya podía destruir planetas. Por lo que quedaría a un nivel similar a Galactonite y Morphonite, eso en una forma inferior a la que vimos en el juego. Con el bufeo que recibió al absorber a los Starries estoy seguro que podría vencer a las formas Light y Dark de Galactonite. Además de que Kirby con la Morpho Sword no mató a Meteon Phyllis, ya que al final de DLC este vuelve a ser sellado por los Starries. Quedándose con este puesto más que merecido incluso si es el villano más reciente de la franquicia, puesto 5.3. General Meteon Phyllis. Las innumerables almas de bestias y una mariposa onírica se mezclaron, dando origen a una nueva especie nacida del caos. Pero incluso esa alma desbocada terminó siendo derrotada, y gracias al poder milagroso de Kirby renació en una pequeña luz. Esa luz no se desvaneció, sino que fue acogida por el Filín, y entonces se unieron en uno solo. Este puesto es para Chaos el Phyllis, casi todas sus habilidades son las mismas que Efecto el Phyllis pero potenciadas, pero ahora también puede crear tornados de fuego. Crear una versión gigante espectral de sí mismo. Cuando su alma se separa de su cuerpo físico este puede crear un falso agujero negro que es un portal que te manda a una dimensión en donde recibes múltiples ataques. Lo que antes era su cuerpo físico se convirtió en esferas que disparan rayos de energía, este puede lanzar lo que chucha sea eso como si fueran boomerangs. Puede usar sus esferas para dejarlas alrededor de su cuerpo y disparar energía por toda la arena, cubrirse de fuego y usar todo su cuerpo para atacar, descomponer su cuerpo para atacar múltiples veces al enemigo. Este puede usar su cuerpo para rebotar cubierto de energía eléctrica y cuando choca puede crear ondas expansivas y tirar rayos. Este llegó a este puesto gracias a Morphonite, no hay mucho más misterio. Este fue derrotado por un Kirby que también había conseguido poder de Morphonite, el Kirby con la Morpho Sword. Que sí, el juego deja más o menos claro que Kirby lo venció con esa habilidad, y tiene bastante sentido a mi parecer. Ya con eso, puesto 5, Chaos el Phyllis. Ahora, el ocaso ha llegado. Este puesto es, de quien por fin consiguió todo el poder del guerrero más poderoso de la galaxia, Morphonite X. Todas sus habilidades son las mismas que las de Morphonite, aunque ahora crea unos mini vórtices que te atraen a donde atacara con sus espadas gigantes, sus demás ataques son los mismos solo que potenciados. Se quedó aquí por haber conseguido todo el poder de Galactonite, o sea sus formas Light y Dark, lo que le dio un poder tremendo. Este fuera del Coliseo es exclusivo del todos con de las tres hermanas magas, las cuales según Inés, tienen el poder mágico más grande, justo después de que Inés conociera a Magolor. Por lo que estas deberían de poder vencer de forma individual al árbol coronado. Estas en su pelea contra Morphonite X tuvieron ayuda de otros tres compañeros, aunque no sabemos quiénes son, hay tipos como Magolor, Dark Meta Knight y Taraña que podrían ser alguno, no digo que sean esos específicamente, pero podrían ser. No hay mucho más que decir, puesto 4, Morphonite X.
Hemos llegado al puesto 3, el cual le pertenece a Magolor, el portador de la corona que da poder ilimitado. Este, al igual que Magolor Traidor X, puede tirar gigantescos rayos de energía, invocar espectros, abrir portales, lanzar esferas de energía, invocar enemigos u objetos. Este ahora también ataca con su propio cuerpo en embestidas, atacar con picos desde portales, abrir falsos agujeros negros que ya he repetido su funcionamiento como 5 veces. Cuando llega a su segunda forma, los ojos de Magolor desaparecen, representando que la corona ha tomado por completo su cuerpo, y a su vez, ahora libera todo su poder. Este ahora crea tornados de arena, crea cañones que disparan esferas de fuego azul, y lanzan rayos eléctricos gigantes. Este puede crear esferas de energía oscuras que rebotan por toda la arena, siendo él también una de estas. Puede crear dragones de fuego azul, invertir la arena de combate, crear un martillo gigante que congela el suelo y crea picos de hielo, y puede crear 2 ultra espadas. Tras su derrota, colapsó el centro de la otra dimensión, pero a diferencia de lo que muchos creen, esto no es una hazaña universal o multiversal. Y sí, lo digo por PsBattleWiki. No sé de dónde se sacaron que el centro de la otra dimensión tiene el tamaño de 16 universos. Si ves el arte conceptual del centro de la otra dimensión, solo es un planeta mucho más grande que Popstar. Y gracias a Kirby Clash sabemos que ninguna dimensión fue destruida, solo se desestabilizó la otra dimensión, lo que hizo que se conectara con el espejo dimensional negro distorsionado. Incluso si vamos al propio juego, en el epílogo de Magolor vemos que la otra dimensión sigue ahí como siempre, por lo que no hay nada real que diga que Magolor destruyó 16 universo o una mamada así, solo destruyó un planeta muy grande. Y es por eso que se ganó este puesto, además de que fue derrotado por Kirby, Bandana D, Maranari de Dede con las super habilidades, y con eso ya puedo decir, puesto 3, Magolor. Estoy seguro que este puesto no lo esperaban, pues es nada más y nada menos que el mismísimo puesto 5, Chaos Elfilis. Pero como pueden observar, esta es la forma que tomó cuando absorbió la estrella de la oscuridad, y por consiguiente, a su hermano Meteon Elfilis y a los Starries. Su lanza fue cambiada por la de su hermano, y ahora tiene 4 cristales que lo siguen. Este puede lanzar estos cristales hacia su contrincante, a la vez que lanzas. Puede hacer sus típicos ataques con la lanza lanzando cuchillas de energía. Y ahora puede tirar los 4 cristales en serie hacia donde está Kirby, dejando cristales picudos donde cayeron. Puede dejar lanzas alrededor de Kirby para que lo atrincheren. Este puede lanzar un rayo, pero ahora lo manda a través de portales y también moviendo esos mismos portales. Puede usar su lanza y sus cristales para asemejarse a cuchillas para ir y romper el suelo dejando una línea de cristales. Este puede dejar cristalitos en toda la plataforma para que salgan como cristales picudos. Puede tirar sus cristales por portales. Y ahora cuando se regenera mostrando sus ilusiones para engañar a Kirby, también le lanza cristales para evitar que lo detenga. Puede tirar meteoritos a través de portales. Y luego de tirar el más grande tirar a otro igual de grande pero cristalizado. Ahora cuando crea su versión gigante no crea una, sino que crea 2. Estas atacan con la lanza mientras él llena la plataforma de cristales picudos y le lanza lanzas a Kirby. Cuando su alma se separa de su cuerpo físico, ahora con lo que era su viejo cuerpo crea copias de los enemigos a los que se enfrentó Kirby, como Gorilondo, Carolina, Armadiloco y Leongar. Las esferas que conformaban su viejo cuerpo ahora disparan rayos de energía que dejan cristales donde impactan, y estos cristales lanzan rayos por toda la plataforma. Este puede volverse su falso agujero negro que además lanza una esfera de energía para disparar rayos. Este se teletransporta y lanza sus cosos esos que funcionan como boomerangs. Este puede cubrirse de fuego, y puede arder a tanta temperatura que puede literalmente incinerar estructuras de cristales, aunque le aguantan un poco, y si Kirby no está detrás de estas estructuras se empieza a quemar. Puede usar sus esferas para volverlas ojos de varios colores, los azules que disparan cristales picudos, los naranjas que explotan, y los verdes que lanzan rayos eléctricos en círculos.
Este puede deshacer su cuerpo y lanzarse para atacar, y puede literalmente dividirse en no 2, no 4, sino que en 8 versiones de sí mismo que cuando impactan en la plataforma crean ondas expansivas con tornados de fuego. Sinceramente y para resumir, este puesto es el puesto 10, que absorbió al puesto 6 que antes había absorbido al puesto 7, y luego absorbió al puesto 5.3, o en resumen, el puesto 5 absorbió al 5.3. Sinceramente el aumento es increíble, ya que de por sí la diferencia entre el puesto 5.3 y el 5.5 es increíblemente grande, por eso Chaos el Philly Señor del Caos quedó aquí, y si preguntan, sí, puede volverse aún más fuerte. Si hubiera absorbido a Morphon Ajax, sería indudablemente el segundo villano más poderoso de la franquicia con el puesto 1.3 quedando por encima del puesto 1.5, que sí, hay puesto 1.5. Ya sin más que decir sobre él, puesto 2.5, Chaos el Phillies con Genbel Meteon el Phillies absorbido. El programa infinito ha sido activado, su probabilidad de victoria es del 99.99%, sin embargo, una pequeña parte de Altman aún vive, lo que podría frustrar sus planes. Luego de ser derrotado, Altman intentó conectarse con Stardream para derrotar a Kirby, pero su asistente Susie, la cual era en realidad su hija desaparecida, interrumpió la conexión, lo que hizo que Stardream cobrara vida y se rebelara. Listo para destruir toda la vida en el universo para cumplir el sueño de Altman de la paz universal, Susie se dio cuenta de su error, y le dio a Kirby una armadura Robobot para que peleara contra Stardream. Y en ese momento, llegó Maranat con la Albert reparada, la cual se combinó con la armadura Robobot, y ahora Kirby, Maranat y la Albert Robobot fueron a enfrentarse al programa infinito. Para hacerla rápida, solo diré las habilidades de la forma Soulos de Stardream, ya que el poder de la máquina en su forma final no cambia, solo detalles como su color o el corte de Galactanite. Este puede abrir portales para disparar rayos, lanzar misiles, teletransportarse, invocar mechas de la compañía Altman, puede lanzar meteoritos, un super rayo, cubos gigantes, crear un escudo en forma de corazón. Y usar su cuerpo para atacar como un taladro, cuando el activador es derrotado. Este se fusiona con la Axas Arc, la nave de Altman, puede hacer que la nave abra una compuerta para aspirar meteoritos o la Albert, para luego escupirlos. Puede lanzar cosas como ondas de sonido, puede crear lo que sean esos para atacar, básicamente si ver logos o números, puede sacar las piernas taladro de la nave para atacar girando. Cuando la parte delantera de la nave se destruye, se revela que el verdadero cuerpo de Stardream era similar en apariencia a un cometa nova, pero mucho más grande, todo gracias a los planos que encontró Altman. Esta forma ya desatada puede atacar con rayos desde sus ojos, lanzar números, mandar esas cosas de gallos que disparan flechas, ampolletas que explotan, teclas de piano, una linterna que ataca con luz y un reloj que se abre para morder. No me acuerdo el nombre de esa madre, pero ataca de forma giratoria lanzando ondas de sonido. Este finalmente derriba de un rayo de su boca a la Albert, y Maranat lanza a Kirby con su armadura Robobot donde Stardream, de forma canónica, Kirby atravesó al mecha y lo partió por la mitad. Mientras que en el Coliseo Kirby fue devorado por Stardream y llegó al núcleo del mecha, aunque perdió su armadura, acá el corazón del cometa invoca enemigos para atacar a Kirby, y Kirby destruye estos cristales. Luego el corazón de Stardream se desata, atacando con rayos de energía, bombas, cuchillas, cosos de metal que sirven como boomerangs. También el corazón puede partirse a la mitad para cubrirse de energía y atacar de forma separada en dos direcciones, cuando vuelve a unirse crea una mini explosion a su alrededor, puede lanzar rayos desde el piso de la plataforma. Y cuando es derrotado, lanza barreras de energía para intentar derrotar a Kirby en un último intento, las cuales si tocan a Kirby se lo onesotean. Se llevó esta posición, porque incluso con Kirby, Maranat y la Albert Robobot, las posibilidades de victoria de Kirby eran casi nulas, le ganó por las justas.
Y cabe destacar también su tamaño, que es comparable al de un planeta pequeño como Popstar. No queda mucho más que decir. Stardream se lleva merecido el segundo lugar, puesto 2, Stardream fusionado con la Axas Arc. Este último puesto intermediario es para las 3 hermanas magas bufeadas por Jamacorazones, aunque estoy haciendo trampa, ya que no son un solo personaje, sino 3 peleando juntos, pero decidí dejarlas de todas formas. Francisca ataca con su hacha de hielo de forma normal o haciéndola gigante para que vaya por toda la arena, también con su pistola de agua o lanzando picos de hielo. Flamberge ataca con su espada de fuego, también usándola para lanzar rocas en llamas o usando un cañón que dispara fuego. San ataca con su lanza eléctrica, pudiendo lanzar un rayo eléctrico o varias esferas eléctricas, electrificando el piso, además de hacer una onda expansiva eléctrica. Aunque las habilidades de las chicas son pocas, se llevaron este puesto por este arte oficial, que confirma que Kirby estuvo por todo Star Allies viajando con sus amigos. Por lo que las chicas pelearon ellas 3 solas contra Kirby, Bandana D, Dedede, Meta Knight, Adeline, Diven, Dark Meta Knight, Daroch, los Skix, Magolor, Taraña, Susie, Rick, Kine, Ko, Mark y Goei. Puede que también los demás amigos random de Kirby, contaríamos como 45 amigos ayudando a Kirby, contando también a Chuchu, Peach y Nago con el de la escoba, y ellas pudieron enfrentarlos las 3 juntas. Y en el arte oficial se ve que Kirby y sus amigos tienen complicaciones, por eso están en este puesto. Aunque no estoy seguro si ella podrían vencer a Stardream y viceversa, podrían dejarlas como un técnico empate, o si gustan como un puesto 2.5, sin más que decir, puesto 1.5, las 3 hermanas magas bufeadas por Jamacorazones. Antes del puesto 1, quiero dar unas menciones honoríficas que no entraron por cosas técnicas, por lo que solo diré sus puestos. Puesto 20.5, DD Destroyer Z, puesto 20.4, Ken Dedede Enmascarado Gigante Vengador, puesto 19.5, Leongar, puesto 16.5, Ken Dedede y Maranar Guerreros Lunares. Puesto 17.5, Fecto Olvi, puesto 17.4, Olvi fusionado con las bestias de la jauría, puesto 12.5, Landia, Francisca, Flamberge y San Partizane, puesto 12.4, Landia X, puesto 10.5, Maranara Spectral. Puesto 7.5, Landia Paralelo. Esos serían todos los personajes que me parece al menos más relevante decir sus puestos, o al menos los puestos que creo podrían tener de forma especulativa. Aunque puestos como los de Olvi no estoy del todo seguro, pero ahora sin más que decir, vamos con el puesto 1. En el principio, no había nada, pero tras un resplandor, surgió lo que conocemos como el universo. En ese momento, toda la materia, el caos y las posibilidades se juntaron, dando nacimiento al primer ser vivo en el universo. Void termina. Las civilizaciones que fueron creadas, específicamente una, la de los ancestros de Alcandra, al ver su resplandor, escribieron sobre su existencia en los libros, como el libro de leyendas que leyó Inés. En un momento determinado, 4 héroes decidieron experimentar con las posibilidades del ser de Void, y lo llenaron de energía oscura, lo que hizo que se saliera de control, y estos 4 héroes tuvieron que sellarlo. Miles de años en el futuro, un viajero conocido como Inés, un mago amo de la materia oscura, fue donde el sello de Void termina, e intentó romperlo, pero algo salió mal. Y los trozos del Jamacorazón donde estaba sellado Void fueron dispersos por todo el universo, y varios llegaron a Popstar, llenando de energía oscura a tipos como Dedede o Meta Knight. Con esta crisis, Kirby se terminó encontrando con varios de sus viejos amigos y enemigos, como Marx, quien buscaba ayuda ya que no podía detener la crisis él solo, o Dark Meta Knight, que buscaba usar el poder de los corazones oscuros para sus planes. Al final, todos se unieron y salvaron a Dedede y Meta Knight, y después de varios enfrentamientos contra las hermanas magas, terminaron llegando al altar de Void casi completo, derrotando a Inés. El cual en un acto desesperado, para que se terminara el ritual, decidió sacrificarse junto con las magas para poder compensar la falta de Jamacorazones, dando el resurgir de la entidad más poderosa de Kirby. Void termina. Cuando golpea el piso crea ondas expansivas, al igual que cuando salta y cae al piso, puede crear versiones elementales de la Ultra Espada. Versiones eléctricas que mandan ondas de electricidad, versiones de hielo que dejan picos helados gigantes, de fuego que dejan picos en llamas.
y con los 3 manda un ataque elemental en forma de X. En su segunda forma ataca con un líquido rojo y unas letras moradas y blancas. En su tercera forma este se deshace de sus piernas volviéndolas una cola con picos y saca alas de sus brazos, pudiendo disparar flechas de fuego y hielo. Puede convertir su cola en un hacha que cuando golpea lanza una onda expansiva y picos. Puede lanzar lanzas corazón eléctricas, embestir con su cuerpo. Y crear 5 copias de la corona maestra para lanzar rayos de energía. Y en su última y verdadera forma, este puede disparar múltiples esferas y rayos de energía, lanzar cuchillas que funcionan como boomerangs, multiplicarse para embestir o llenar el escenario de picos saliendo de su cuerpo. Este puede llenar el escenario que es su propio cuerpo de agua, luego de que cambia a una forma parecida a la de Dark Matter. Este puede crear 2 esferas parecidas a espejos para moverlas alrededor de su cuerpo mientras avanza. Disparar rayos y usar esas esferas para que se teletransporten, puede cubrirse de fuego para embestir, puede lanzar rayos por todo el escenario dejando pelotitas verdes, y disparar por su ojo. Ahora con sus feats, su batalla fue llamada la batalla más grande de Kirby hasta Star Allies, y no es para menos. Ya que se enfrentó contra Kirby y sus 45 amigos con la Super Star Allies bufeada por las 4 lanzas corazón de los héroes que sellaron a Void, además del corazón rosado que bufeó a Kirby al inicio del juego. Y las copias de sus amigos, que sin contar a los Skix, Chuchu, Kechinago, darían 86 amigos que ayudaron a Kirby a pelear. Es definitivamente el enemigo que obligó a Kirby a necesitar toda la ayuda posible para derrotarlo. Ahí según el cántico de Inés destruye estrellas, es por eso que se ganó esta posición. Indiscutiblemente puedo decir, puesto 1, Void termina. Sinceramente, este video lo podría llamar fácilmente mi cartita de amor a la franquicia, ya que me tardé muchísimo tiempo en recopilar toda la información y en decidir los puestos, y se puede ver en la duración de este video. En caso de que salgan villanos nuevos a futuro, como el corredor fantasma que salió en la presentación de Kirby Air Riders, si es que tienen algo interesante o el juego tiene historia. Les haré su propio video corto explicando su poder y cómo quedaría en el top, aunque eso dependería del villano, ya que el corredor fantasma estoy 90% seguro que será otro Grill, pero podría llegar a sorprenderme dependiendo de lo que hagan. Y como es obvio, el top puede llegar a quedar desactualizado a futuro, por lo que fíjense en la fecha, que es después de la salida del DLC de Star-Crossed World de Forgotten Land, y antes de Air Riders. Porque a la fecha de escribir esto, no se ha revelado el nombre del corredor fantasma, por eso lo llamo así. Sin más que decir, espero ver qué me dicen en los comentarios, y los invito a decir sus propios tops sobre el tema. Nos vemos y hasta la próxima.